Buenas noches, gracias por estar presentes. Iniciamos hoy el ciclo literario 10×10 en su tercera edición. Estamos muy contentos. Mi nombre es Manuela Centeno y este año me he incorporado al equipo de trabajo. Antonio Tello me propuso coordinar un poco junto con él este ciclo tan importante, así que tenemos idea de seguir adelante con las políticas que hemos avanzado. Y bueno, quiero contarles un poco en qué consiste para aquellos que se suman este año, este ciclo. El área de literatura y pensamiento fue creada en 2014 por la Casa de la Cultura de Río Cuarto, dependencia de Agencia Córdoba Cultura, y tiene como objetivo desarrollar políticas culturales sensibles a las necesidades de la comunidad de nuestra ciudad y de la zona. El coordinador de esta área, el escritor Antonio Tello, creó el ciclo 10×10, que tiene como fundamento el crecimiento espiritual e intelectual de la comunidad, impulsando una política cultural democrática, basada en la participación de las poblaciones próximas, las cuales replican a las localidades vecinas. El ciclo tiene la idea de generar una extensa red solidaria a lo largo y a lo ancho de la provincia, aprovechando así los recursos y la difusión, brindando la posibilidad y el acceso de estudio de este ciclo literario a los escritores, maestros, alumnos y ciudadanos en general. El ciclo se presenta como una reivindicación de la lectura, contando con la presencia, como ya escucharon, de 10 reconocidos poetas y escritores, quienes exponen sus interpretaciones sobre poemas o cuentos maestros de la literatura universal, proponiendo así una lectura realmente selectiva. 9 pueblos han sido ya partícipes de este gran ciclo y este año se unirán a esta vasta red de localidades. Y estamos muy contentos porque van a participar las localidades de Bulnes, Gijena, General Deza y La Carlota. El año pasado, la Casa de la Cultura publicó el primer tomo, que se realizó en el 2014, y este año se publicará el correspondiente al ciclo del 2015, luego con algo nuevo que se le anexa, que fue el trabajo de evaluación, el mejor trabajo de evaluación que se realizó y que por ello recibieron puntos curriculares, otorgados por el Ministerio de Educación de la provincia, por supuesto. Así que agradecemos al Ministerio de Educación, que están presentes aquí también sus representantes, a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a los intendentes y secretarios de las diferentes comunidades y pueblos que han participado, por supuesto a los escritores y poetas, y también, que este es un punto muy importante, a los medios de comunicación que han contribuido a la difusión de este ciclo y le han otorgado así realmente una categoría muy importante. Y este ciclo, quiero mencionar esto que es realmente importante para nosotros, ha sido distinguido por la legislatura de la provincia como mejor actividad cultural. Este año contaremos con los poetas y narradores Marcelo Díaz, presente aquí, Julio Castellanos, Carlos Boaglio, Justo Sorondo, María del Carmen Marengo, Alejandro Mancilla, Elena Berruti, Hugo Aguilar, Ana Beatriz Flores y Silvia Varela. A la adhesión del Ministerio de Educación y de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad se han sumado este año las filiales locales de la Agencia Córdoba Joven y de la SADE. La Sociedad Argentina de Escritores este año
cuenta con el servicio o brinda el servicio de talleres a la zona. En este primer encuentro les vamos a proponer escuchar al escritor Antonio Tello, coordinador, por supuesto, y creador de este hermoso ciclo literario, quien va a hablar de La sombra del destierro, que trata sobre los efectos del exilio en la lengua y en la vida de las personas. Bueno, y ahora quisiera invitar a que diga unas palabras a Claudia Martínez, de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Educación. Bueno, buenas noches. Desde la Subdirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa y la Biblioteca Pedagógica Maestro Isidro Cordero de Río Cuarto, a cargo de la profesora Ana María Tabasso, destacamos la importancia de este ciclo literario 10×10, edición 2016, llevado a cabo desde el área de Literatura y Pensamiento de la Casa de la Cultura Río Cuarto y con la dirección del escritor Antonio Tello. Este proyecto permitirá conocer los aportes de los docentes al finalizar el ciclo a través de la presentación de los trabajos finales. En el año 2015 se realizó una selección de los trabajos presentados con el fin de editar una nueva publicación. Los docentes que se destacaron en el nivel inicial, María Abrán, Natalia Giussiano y Ramona Carmen Herrera, de los Jardines de Infantes Mercedes San Martín de Balcarce y Teniente General Eduardo Racedo de nuestra ciudad, han mostrado una sólida fundamentación con una inteligente aplicación de lo propuesto a través de las conferencias del ciclo. Cabe destacar que son docentes de nivel inicial. Por último, queremos dar a conocer que en los trabajos seleccionados en este nuevo ciclo contarán con un formato especial, pues las publicaciones serán adaptadas para personas con carencias auditivas y visuales, a través del audiolibro y del sistema Braille. Y desde la subdirección, a través de la profesora Ana María Tabasso, que en este momento no pudo estar presente aquí y que lamentaba mucho no estarlo, pero por eso hemos venido, no solamente vine yo en lugar de ella, sino vinimos otros compañeros, que es Nora y Germán, que han trabajado con el escritor Tello en el ciclo 10×10 del año pasado, acompañándolo en cada disertación. Y desde la subdirección, como bien decía Manuela, y de la Biblioteca Pedagógica, la profesora Ana María Tabasso gestiona el puntaje a los docentes que se inscriben en estos ciclos a través de la red de formación docente, que es de la provincia de Córdoba. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que este año estos ciclos realmente sean muy provechosos para aquellos docentes de todos los niveles y que puedan ser aplicados de alguna manera a su práctica áulica. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora damos inicio a este ciclo con la presencia de Antonio Tello. Gracias, Manuela, y bienvenida al área de Literatura y Pensamiento de la Casa de la Cultura. También tengo que dar la bienvenida al ingeniero Osvaldo Simone, que es nuestro nuevo director de la Casa de la Cultura en sustitución de Fernando Sassatelli, que es presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Doy estas bienvenidas especialmente porque significa profundizar una política de federalización que iniciamos hace tiempo, y especialmente en el área de literatura, que ha recibido un apoyo incondicional por parte de ellos y sigue recibiendo, para profundizar en un campo que no siempre ha sido considerado en la importancia que merece y que debe reconocerse. Sabemos que las acciones culturales son el verdadero soporte de las acciones políticas y no necesariamente al revés. A veces hay una
sobrevaluación de lo que es la actividad política sin considerar la cultura. Y es una equivocación que los gobiernos provinciales, los últimos gobiernos provinciales han venido intentando corregir y profundizar en este caso. Bien, el año pasado hablé al presentar el ciclo, porque esta es una nueva modalidad, también presentar un ciclo y después inaugurarlo. Pedimos que la inauguración del ciclo siempre esté dada en un pueblo para reivindicar y afirmar nuestro propósito de federalización y descentralización de nuestras actividades culturales. El año pasado decía, presenté este ciclo con la armadura ética del Quijote, porque mi intención en ese momento era poner los principios éticos en el centro de nuestra percepción de la realidad. Es decir, que tales principios no son meras enunciaciones, sino acciones que determinan la evolución y el bienestar de los pueblos. Ahora, al presentar la tercera edición del 10×10, que ha venido a demostrar hasta qué punto una política cultural pensada desde una ética que trasciende los intereses particulares puede transformar nuestras realidades y hallar para nuestra sociedad nuevas y más imaginativas formas de crecimiento espiritual e intelectual, voy a hablarles de la sombra del destierro. En estos tiempos, en que desde algunos sectores se trata de frivolizar y minimizar la gran tragedia vivida por Argentina durante la dictadura militar, es importante que conozcamos el alcance del daño causado por el terrorismo de Estado. Hasta ahora, en general, solo se reconocen como víctimas a los presos políticos y a los asesinados y desaparecidos. Sin embargo, también fueron víctimas, por ejemplo, los combatientes de las Malvinas, a quienes de una manera perversa se los disfraza de héroes solo porque fueron enviados al matadero con uniforme militar. Las otras víctimas son los exiliados. Quiero que piensen, que hagan esta reflexión, que salvar la vida refugiándose en otro país no es ni una cobardía ni una huida. Un exilio, o mejor dicho, un destierro, es una apelación a ejercer el mayor de los derechos que asisten al ser humano, que es el derecho a la vida. Sin embargo, esta apelación no es gratuita. Lleva consigo una herida profunda de la que el desterrado no se recupera jamás y lo condena a vivir a una agonía interminable. Los griegos, fundadores de nuestro pensamiento, ya crearon la institución del ostracismo como el máximo castigo para un ciudadano. Ahora pienso que la figura del ostracismo, que viene de ostracos, que era el trozo de cerámica que tiraban en la plaza de la cerámica precisamente lo que les sobraba, y le llamaban así porque se parecía a la concha de una ostra, es allí donde los griegos anotaban el nombre del que debía ser condenado al ostracismo, no porque hubieran cometido un delito, no necesariamente por eso, sino que lo hacían ante la sospecha de que un funcionario público, por actos ya realizados, pudieran ser tentados por la corrupción. Entonces, digamos que esta corrección que se hacía estaba para prevenir los actos de corrupción en ese entonces. Después, como todas las cosas, fueron cambiando, modificándose, y el destierro fue asimilado como una de las mayores condenas que puede sufrir una persona, un ciudadano. Para relatarles la experiencia del exilio podría apelar a muchas anécdotas más o menos sentimentales, que seguramente arrancarían lágrimas, pero no es esa mi intención, sino la de narrar la experiencia de un desgarro existencial particularizado en mi condición de poeta, a fin de que pueda percibirse la profundidad de una herida incurable que afecta para siempre los órganos vitales del ser. En mi caso,
cosa que podrán corroborar también algunos desterrados con los que compartimos alguna experiencia en España y que están aquí. En mi caso puedo contarles cómo se produjo la pérdida de mi identidad a través del lenguaje y del ritmo prosódico que hasta el momento en que se produjo el destierro me identificaba como argentino, y cómo acabé reconociéndome, acaso por desesperación, en una identidad extraña, extranjera, una identidad que al final ha marcado toda mi obra literaria. Quizás un escritor argumental no lo hubiera vivido como yo lo viví. Llamo un escritor argumental a aquel que sigue un esquema de acción que solo tiene que rellenar con palabras para conducir al lector por los caminos de su ideario, actuando como un pequeño y tiránico Dios que solo da opciones a sus fines ideológicos, económicos, políticos o religiosos. Estos escritores encubren, la mayoría de las veces por inocencia vocacional, su propia angustia, y este encubrimiento es una forma de negar la libertad en cualquiera de sus manifestaciones humanas. Pero yo no soy un escritor argumental, sino uno que escribe con conciencia de la significación del lenguaje como factor de identidad y libertad. Algunos dirán, no sin frivolidad, ¿y desde dónde se puede escribir sino desde el lenguaje? Dando por obvio que desde este es donde se escribe siempre. Sin embargo, no es así. Los contadores de historias, esos escritores argumentales, no sustentan su narración en el lenguaje sino en el argumento, de modo que para ellos la palabra es un mero instrumento expresivo. Quienes reconocemos los atributos de la lengua para definir la identidad de los individuos, aceptamos la fuerza genésica de la palabra y como tal, inspiradora de las historias que se cuentan o escriben, y el papel demiúrgico del escritor. Es este quien resulta instrumento de la palabra con la cual establece una fuerte identificación. Y aquí que las consecuencias de cualquier perturbación en la identidad del escritor son de distinto orden y alcance para aquel de escritura instrumental que para el otro de escritura sustantiva. Reconocerme entre los escritores o poetas que escriben desde el lenguaje no comporta necesariamente una diatriba contra los escritores argumentales, sino una aclaración para explicar, en esta ocasión, las peripecias que como creador sufrí a partir del destierro. El 24 de marzo de 1976, los militares argentinos inauguraron oficialmente uno de los periodos más siniestros de nuestra historia. En realidad, fue la última fase de un periodo cuyo inicio podemos fecharlo el 6 de septiembre de 1930, cuando fue quebrado el orden constitucional, reacomodando la vida del país a los intereses de las clases dominantes. Quiero decir que antes de que se produjera ese golpe del 24 de marzo dentro del mismo régimen espurio, la prerrepresión era una constante que dejaba tras de sí un goteo incesante de víctimas. Este estado de cosas tenía un efecto devastador en nuestras vidas y modos de ver el mundo y, consecuentemente, entre los creadores, en el habla y en la escritura, que se tiñó de violencia. Por nuestra formación cultural judeocristiana, ya latía en nosotros un larvado sentimiento de exilio, pero aún así, todo nuevo destierro reabre la vieja cicatriz y la palabra muestra de una forma u otra la herida que llevamos. El destierro, en mi caso prefiero hablar de destierro y no de exilio, me afectó profundamente como creador en la medida que la palabra me crea y me identifica ante mí y ante los demás, en la medida en que creo que pronunciar la palabra es un acto de fundación. Creo que siempre tuve esa creencia, pero cuando el entorno natural es en el que yo pronunciaba mi mundo y en el que éste era comprensible para los demás, cuando este mundo desapareció, me di cuenta de todo lo que perdía.
Supe de este modo inesperado y brutal que la palabra no era para mí un mero instrumento para contar historias, sino que la palabra era la historia misma, que era yo su instrumento expresivo, porque narraba desde dentro de ella, que es como decir, desde dentro del mundo, las íntimas peripecias provocadas por el dolor, la angustia y la soledad de otros hombres iguales a mí, y que yo sentía correr por mis venas como la savia corre por el cuerpo del árbol. El día en que el árbol fue arrancado, las raíces de la palabra quedaron en el aire, desnudas y despojadas de todo alimento. Fue una pequeña conmoción y al principio la perplejidad y el aturdimiento no me dejaron ver el alcance de aquel arrancamiento, de aquel desterramiento. Como digo en el prólogo de Extraños en el Paraíso, de un día para otro había pasado del verano al invierno. La brutalidad de esta experiencia era parte de una realidad pervertida por el terror del Estado. El instinto de supervivencia me situé en los aledaños de la palabra y encontré en el periodismo un ejercicio de aprendizaje por el que accedí a un dialecto de comunicación convencional. En esos momentos era como un escrúpulo, es decir, como una piedrita en el zapato. De pronto, el sentimiento de extrañeza y aislamiento cobró una dimensión demasiado grande y me sentí perdido. Era un extranjero con síndrome de nostalgia y como tal, cada noche me alimentaba con los restos de la savia aún viva del árbol desterrado, para pronunciar la palabra y evocar el paraíso perdido. Así, en ese estado, terminé por inercia de cómo llegó la nieve, que fue mi primera novela. Pero ¿qué pasaba mientras tanto? Mientras tanto, unos pequeños pelos nacían de las raíces y se adherían a la nueva tierra. El cuerpo del árbol se negaba a morir y brotes de tonalidades diferentes aparecían en sus ramas. Pero no obstante, la copa seguía desnuda en espera de una primavera que parecía no llegar jamás. El corazón del árbol ya no bombeaba la antigua savia. Entonces me enfrenté al vacío, a la imposibilidad absoluta de pronunciar la palabra verdadera, a la imposibilidad de escribir. Tomé conciencia de la agonía del poeta. Escribir, en un sentido mecánico, podía hacerlo, pero las historias que me salían estaban atrapadas en la falsedad argumental. Y ahora recuerdo que uno de los momentos más críticos fue cuando escribí un cuento que inicialmente se llamó El Arlequín Rojo y que dediqué a una compañera de exilio, una actriz con la que compartimos casa incluso, que es Norma Mujica, Norma de Feo, porque ella era en ese momento, vendía pequeños muñequitos por las calles, en las ferias, y le dediqué ese cuento. Pero ese cuento me resultaba artificioso y tuvieron que pasar muchos años para que yo transformara ese cuento y pasó a llamarse El último jaguar, que ya no le dediqué a ella, pero simplemente porque ya le había dedicado el otro, pero que está inspirado en la misma trayectoria. Bueno, quiero decirles que no sentía las palabras, no eran mías, no era yo quien estaba en aquellas palabras probetas, porque éstas, fruto de la inseminación artificial, no nacían de mis entrañas, sino del oficio y de la necesidad alimenticia. No sin dolor, acepté que mi conocido camino interior del sentimiento y la sensualidad estaba cerrado. No amaba, no sentía. Las ramas mayores del árbol eran como leña. Entonces llegó un día en que pude regresar a Argentina. Y en cuanto pisé su tierra me sentí otra vez yo. Reconocí la música de mi palabra, el ritmo de voces olvidadas y el calor de la ternura.
me dije que otra vez estaba en condiciones de volver a refundar el mito, como pedía Camus, pero era una creencia falsa. La palabra retomada me sonaba ajena, demasiado débil para ser fundacional. Ya no era exactamente mi palabra. Se me había agotado el mundo. Fueron aquellos días de profunda rabia y de decepción, de angustia ante la página en blanco, y aquí tengo que hacer una acotación cuando digo página en blanco, porque un escritor de la sustancia nunca puede tener una página en blanco, de modo que en ese momento yo era simplemente un escritor argumental, al que si no tiene una historia predeterminada no puede escribir, eso que le llaman inspiración. Un escritor sustancial no necesita de la inspiración, porque tiene su propio mundo. También tenía la pantalla vacía donde el cursor destellaba su impaciencia. Nunca me pensó tanto el sentimiento de extranjeridad, de sentirme náufrago en un lugar cualquiera como entonces. Pero al margen de mis desesperos, el árbol seguía vivo. Después de todo, me dije un día, el que elige el oficio de escritor, o acaso deba decir de aquel que es elegido por él, se convierte en extranjero desde el mismo instante en que toma una oscura decisión, porque su única y verdadera patria es la palabra. Y la palabra es extranjera del mundo, es una isla de conciencia. En esta convicción es la que nutre el poema, por ejemplo, Sílabas de arena, donde dice: ¿soy acaso ese poeta emisario del silencio, en retorno a su patria? Recuerdo, espejismo, ¿acaso ese ciego que navega entre islas de conciencia, extranjero de la luz, sujeto al mástil de su propio sueño, que surca las tinieblas, la tempestad, el olvido? La extranjeridad geográfica no es sino una mera circunstancia de lugar para ese pronunciador de palabras que es el poeta. No sé precisar cuándo comprendí que mi problema de identidad y mi incapacidad para el ejercicio fundacional estaban enquistados en mi desconcierto, en la perplejidad del árbol que busca enraizarse. El afán de supervivencia me había llevado a creer erróneamente que para continuar existiendo tenía dos alternativas: seguir siendo el viejo árbol argentino o bien ser un árbol integrado, aclimatado en el jardín botánico local. Al fin y al cabo, yo no era un exiliado, vocablo de matiz y soporte político, sino un desterrado. Yo no había elegido trasplantarme, sino que me habían arrancado de mi tierra y arrojado fuera de ella. De modo que las primeras de las alternativas debí descartarlas tras el primer regreso. Ya no era como los demás árboles de mi familia, porque el nuevo enraizamiento había modificado mi follaje y ya difícilmente volvería a ser el que fui. La segunda opción tampoco era posible, porque nunca sería como los demás árboles que me rodeaban. No era argentino, pero tampoco español. No era cordobés, pero tampoco catalán. Sin embargo, seguía siendo, a todos los efectos y afectos, un argentino y cordobés que vivía en un medio que me era ajeno, pero no hostil. Continuaba sin poder escribir ni una línea, pero sabía que algo estaba madurando dentro de mí, y eso me daba esperanzas para el futuro. Dejé que la naturaleza siguiera su curso, y que el árbol renaciera por los impulsos de la luz y de las sales de la tierra. Me convencí de que la argentinidad, aquello que yo añoraba, no era el rasguido de una guitarra o el gemido de un bandoneón, ni siquiera el perfil de la Sierra Comechingones o el hilo horizontal de la Pampa, porque esto es evocación y topografía. La argentinidad, como la españolidad o la catalanidad, es, supongo, un estado mental o acaso solo sentimental, donde comulgamos con nuestros seres queridos, una abstracción poética de la que soy una parte indisociable, esté donde esté. Pero hay algo más. Superada esta fase crítica de angustioso vacío, me di cuenta
de que al acentuar, o mejor dicho, preservar la condición de extranjeridad me ponía en una situación de privilegio con respecto al entorno inmediato y con respecto a mis compatriotas que permanecían en el país. En la medida en que se perfilaba mi identidad individual y aceptaba mi mestizaje, el distanciamiento me permitía identificar matices esenciales de la palabra y establecer un compromiso más profundo con el sustantivo. Había aprendido a escuchar y detectar sus notas engañosas y también a valorar la ambigüedad significativa de algunos sonidos y, sobre todo, a detestar la hipocresía del eufemismo, uno de cuyos ejemplos más insidiosos es llamar proceso a uno de los periodos más inicuos de la historia argentina, a ese donde una banda de hacheros taló y arrancó árboles indiscriminadamente en nombre de los valores esenciales del bosque. Por esos días, leyendo un libro sobre el Renacimiento italiano, me encontré con unas palabras muy hermosas del florentino Lorenzo Ghiberti. Para algunos, Ghiberti es el creador de la puerta del baptisterio de que Miguel Ángel llamó Puerta del Paraíso por su extraordinaria belleza. Decía Ghiberti, aquel que lo ha aprendido todo no es extranjero en ninguna parte. Exiliado y sin amigos, es ciudadano de cualquier país. Donde un hombre instruido fija su residencia, está en su casa. ¿De qué nos habla Ghiberti? Nos habla de civilidad. Nos habla del individuo como ciudadano abierto al saber y dispuesto a la convivencia. Más allá o más acá del conocimiento, Ghiberti, como humanista, habla de la aceptación del otro y del reconocimiento de uno mismo en ese otro. Nos habla del extranjero como depositario y portador de una mirada mayor, individual y colectiva al mismo tiempo. Sin embargo, pueden imaginarse que al no poder escribir aquellos eran días muy dramáticos para mí. Había acabado mi segunda novela, Los días de la eternidad, y lo había hecho de un modo correcto. Pero era una corrección que yo sabía convencional, falsa. Había algo en esa novela que no funcionaba, había algo que desafinaba y ese algo era mi propia voz, mi voz impostada. Y me di cuenta de que era una escritura forzada, arqueológica, porque nacía de mi memoria, esa líquida circunstancia del tiempo, pero no nacía de mis entrañas, de ese nuevo yo que era. Entonces, ¿cómo salir de ese estado estéril, de ese feudalismo que me hacía miembro de un señorío solo existente en la memoria? Por esa fecha escribí un cuento, El arquitecto. En él, el protagonista construye la catedral más hermosa del mundo. Sin embargo, al sentirse incapaz de enfrentarse a toda aquella gente que acude a admirar su obra, el arquitecto queda atrapado en el interior del templo. ¿Cuál es la razón por la que este artista no puede mirar a toda aquella gente a la cara? El freno es su propia honestidad artística. Se ha dado cuenta de que ha construido un edificio que no es esencialmente bello, que ha confundido perfección y belleza, y que esa confusión lo ha atrapado. Su obra es una impostura, y como tal, una prisión. En aquel momento no me di cuenta de que el drama de este personaje era mi propio drama respecto de los días de la eternidad. También por esas fechas leí un cuento, El color que cayó del cielo. Es un cuento de Lovecraft que narra cómo algo monstruoso cae a un pozo y contamina todo lo que hay a su alrededor, sembrando la desolación, el yermo, la muerte. A partir de ese cuento escribí un pequeño poema que a su vez me inspiró otro en el que hablaba de un cometa que ven los asirios y los efectos en el alma de la gente que provoca el paso de ese cometa. Entonces, cierto día,
me di cuenta de que todos estos elementos, el cuento y los poemas, la lectura de ese otro cuento de Lovecraft, tenían una relación entre sí. Y decidí escribir para afrontar de un modo nuevo la creación. Y el protagonista del arquitecto, que se había suicidado, y el lector conocía las causas, pero no los habitantes del cuento. No esa gente que acudía a admirar la catedral más bella del mundo. Así que me dije, esta es la pregunta. ¿Por qué se ha suicidado el arquitecto? Pero no podía ser una pregunta genérica, de alguien cualquiera, sino de alguien capaz de desencadenar una respuesta profunda. Y entonces pensé, se me presentó un hijo del arquitecto. Ese es el título de la siguiente novela. El verano de 1990, con el final de un largo embarazo, pude y escribí en un estado febril de premiosa euforia esto que acabo de decirles, esta novela, El hijo del arquitecto. Me obligué a buscar, a encontrar mi propia prosodia, mi propia música interior, y trabajé ajustando la prosa a un ritmo endecasilábico, porque siempre he creído que la métrica es el recurso de los poetas para dominar el idioma cuando éste se les revela. Y la novela empieza así: un puñado de cenizas al viento, y el viento que esparce las cenizas sobre el mar, sobre el tiempo. Ese polvo leve y gris que se pierde fue mi padre. El resultado fue un relato épico que es una metáfora, la del dramático esfuerzo del artista por hallar y formular la palabra capaz de fundar el mundo y hacer éste más armonioso, más habitable, porque, según explica uno de los personajes de la novela, el mundo humano, es una palabra sin pasado, sin presente y sin futuro, una palabra que simplemente existe por un acto de voluntad. Si ya antes les creía del argumento como sustento de la narración de una historia, cuyo relato fuera más allá de la realidad evidente, a partir de entonces lo aparté casi definitivamente de mi escritura. Uno de los artistas más científicos, más naturalistas de la historia del arte es Leonardo da Vinci. Y él, en su tratado de pintura, recomendaba reducir el argumento al silencio para ver más allá y dejar constancia del enigma que late en la creación. Y esta convicción, acentuada por la experiencia del destierro, también explica que mi búsqueda de la esencialidad de la palabra me haya conducido a la poesía para contar lo entrevisto al borde del silencio. Por eso pienso que acaso el poema puede sintetizar todo lo que he dicho. Es un poema que está en una parte, un fragmento de O las estaciones, y que dice: el árbol desterrado es siempre exótico, solo a la mitad de sus raíces arraiga en la tierra nueva. ¿Será esta la raíz de su doble sombra? Muchísimas gracias.